tenido algunos casos que han sido emblemáticos y además nacionales y, ¿por qué no, también internacionales? Él fue el que denunció, el primero en denunciar la compra de un terreno de la fiscal Marita Barreto y le significó una denuncia como integrante de una banda criminal de la banda del señor Orellana, de tráfico de tierras. Luego, además, por si acaso les paso el dato, lastimosamente no he traído mis lentes para ver de cerca, pero bueno, trataré un poco de hacer las cosas de la mejor manera. Él, por ejemplo, primos, ha tenido denuncias, ha denunciado, por si acaso, a gente grande. Por ejemplo, él tuvo una denuncia con nada menos que el dueño de Frecuencia Latina, el que fue dueño de Frecuencia Latina, que ganaba todos los juicios y es una persona millonaria. Baruch Itcher, ¿quién no recuerda a Baruch Itcher? Y José Briceño le ganó, le ganó. No se olviden también que José Briceño también tuvo el tema de Moyobamba en la selva contra Odebrecht y ganó también. Luego también, bueno, ya les dije el caso de la fiscal Marita Barreto, que le significó 5 años de persecución, ¿ok? Y que por supuesto, gracias a Dios, luego con el abogado Erasmo Reina, logró ganar el juicio y actualmente ya está libre de eso. Pero fíjese todas las cosas que pasan. Luego también acá tenemos el caso que ya hablé de Orellana, donde él fue incluido como integrante de una banda. Además, cuando le dábamos la mano teníamos miedo. O sea, es más, les cuento esta mala experiencia que vivió él. Cuando a él lo denuncian, mucha gente que lo conocía, un poco como que lo abandonó, un poco como que creyó que era real. Y eso estuvo mal, porque lo hicieron sentir muy mal a él. O sea, en el momento en el que más se requiere la presencia y la mano amiga, simplemente se alejaron muchos, porque lo dieron como cierto, y automáticamente perdió mucha gente amiga. Pero después, cuando él logra ganar el juicio, al toque lo llamaron, lo felicitaron. Todos los que se alejaron alguna vez, en algún momento, simplemente regresaron. Y bueno, y eso es lo que ha pasado. También, por si acaso, les paso la voz, el tema de la denuncia que hubo contra Gil Sabit, ¿no? Sibat, correcto. Este es un traficante de armas que, por supuesto, también fue denunciado. Él también denunció en su momento a Juan Sotomayor, el exalcalde del Callao, y que, por supuesto, de alguna u otra manera hoy está detenido. También, por si acaso, él hace poco ha denunciado el tema de los helicópteros que no se han, no se han recuperado, sin embargo se ha pagado adelantado, y además él es el que ha descubierto y además denunció que esta empresa era de pantalla, o sea, no existía, y sin embargo le habían pagado cerca de 80 millones o 70 millones de dólares adelantados a una empresa que no existía. Y otro, creo que hoy día hay una noticia primicia en relación al tema de los helicópteros, porque significa otro triunfo periodístico de José Briceño. Y él está colaborando con nosotros, primos, y les digo una cosa, no pagamos ni siquiera movilidad. Él también, por si acaso, hizo una denuncia contra traficantes de terrenos en el sur, en Cañete. Incluso sus denuncias lograron que muchos jueces fueran sacados del Poder Judicial. O sea, imagínense el trabajo tremendo y fuerte de José Briceño. Luego también queremos recordar que él también denunció a Dina Boluarte con el famoso quedarse con la plata de una hermandad, ¿no?, de su tierra, que se hizo una actividad para sacar fondos para recuperar y mejorar la iglesia, y Dina Boluarte se quedó con la plata. ¿Y quién la denunció? José Briceño, periodista de investigación. Y bueno, y hay más cosas que podríamos tomar en cuenta y que por supuesto significan la chamba y lo que ha hecho pues en toda su carrera por lo pronto, hace poco, nada menos que José Briceño, periodista de investigación. Esta denuncia, por ejemplo, contra Millennium, ¿no? Veladi Corporation, y que por supuesto es una empresa pantalla, no existe, y sin embargo ahí está. Y ahora la nueva, y esta es primicia para toda la gente que esté en la sintonía, lo que viene a contarnos ahora José Briceño, porque la persona, la procuradora que debió defender los intereses del Estado peruano y especialmente del ejército peruano, estaba protegiendo de manera indirecta a esta empresa tramposa y estafadora. Bueno, resulta que hay una novedad. Esta procuradora ya no está, ya no estará. José Briceño con nosotros el día de hoy en esta mañana. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, primo. Te agradezco por la forma como me das la bienvenida a esta edición por demás especial de Café con Leche aquí en Rayo del Sur. Un gran saludo a quienes nos siguen por la FM, también por la Internet, a nuestro equipo técnico, a Lucho Lobatón, a Jimena. Y acá para, pues bueno, contarles las últimas acerca de este tema que venimos desarrollando, que dimos a conocer hace 2 años acá en Rayo del Sur y antes que muchos medios de comunicación. Perfecto. Nosotros ingresamos a este tema antes que muchos medios de comunicación y aportamos pruebas, no solamente indicios, no solo indicios, amigos, aportamos pruebas contundentes acerca de qué es lo que sucedía con este tema de la reparación, el overhaul de los helicópteros del ejército. Bien, vamos al punto central que nos convoca esta mañana. Amigos, Nimia Chin Arce no es más jefa del órgano de control institucional del ejército. Tenemos dos imágenes, control, por favor, que son de la publicación en las normas legales del diario oficial El Peruano, publicación del día de ayer. A ver si las podemos colocar para que nuestros amigos entiendan lo que vamos a decir. Ayer temprano tomamos conocimiento de la resolución de Contraloría número 082-2026-GCG, publicada en las normas legales del diario oficial del Peruano, emitida por la Contraloría General de la República y refrendada por el Contralor César Enrique Aguilar Surichaki. En esa resolución se comunica que se da por terminada la designación de dicha funcionaria. Me refiero a la Contralora Nimia Chin Arce como jefa del órgano de control institucional del ejército. Hasta ahí nomás llegó Nimia Chin como jefa del órgano de control institucional del ejército. Hasta ahí llegó en el cargo. No va más al frente de esa importante oficina de control, la que desde nuestra perspectiva, la que desde nuestra hipótesis periodística no controló nada. Bien, Nimia Chin es relevada en medio de un gigantesco escándalo que envuelve al ejército. Me refiero además y también a altos oficiales de esa institución castrense. El del contrato para el mantenimiento de 3 helicópteros de fabricación rusa con la empresa panameña Millennium Veladicor. Rayo del Sur ha aportado información fidedigna. Pruebas, amigos. No indicios, pruebas, documentos. Nosotros tenemos la costumbre de amparar nuestros trabajos periodísticos, fidelizar nuestras investigaciones en documentos en gran parte emitidos por el propio Estado peruano, los que son indubitables, sobre los cuales no se puede dudar, ¿no? Información fidedigna sobre el dudoso origen de esa firma panameña, su legalidad para contratar y operar con el Estado peruano, las observaciones al contrato con el que se le asignó las labores de overhaul, las adendas a favor de ella, el no avance en las obras y cómo a pesar de ello se le canceló aproximadamente el 75% del monto pactado y otros detalles de los que acá, insisto, en Rayo del Sur nos hemos referido extensamente. En varios programas, varias mañanas de martes hemos tocado este tema, porque nos indigna, no solo como periodista, principalmente como ciudadano. Nos indigna qué es lo que ha sucedido con el contrato con esta empresa panameña. Cómo se ha manejado el contrato desde la perspectiva de altos oficiales y el silencio de las entidades que deberían haber controlado esto y que hasta el momento han guardado silencio. No solo como periodista, amigos, también como ciudadano, me sorprende la distancia y hasta el silencio de la OSI del ejército frente a ello, al contrato con Millennium Veladicor. ¿Qué pasó con esa empresa panameña, señora Contralora? Les recuerdo, después de más de 2 años, aún no se entregan esas 3 aeronaves. ¿Por qué? Se modificaron las reglas de juego para favorecer a Millennium Veladicor. ¿Por qué? Se le otorgaron extrañas adendas. ¿Por qué? Se le canceló el 75% del monto del contrato sin haber cumplido con las metas exigidas. ¿Por qué? Exigimos respuestas, señora.
Exigimos respuestas a la Contraloría General de la República. Este tema no puede quedar así porque así. La salida de Nimia Chin Arce de la OSI del Ejército hacia la OSI del Ministerio de Educación no es un cierra el libro, guarda el expediente, archive el expediente. No, señores, exigimos respuestas, porque este tema continúa. El daño que se le hace al Perú, al erario nacional y a la dignidad del ejército por la presencia de esta empresa panameña y por el proceder de algunos funcionarios aún continúa. Recuerde, señora Contralora, que el ejército dio de baja al general Aldo Domínguez, en su momento jefe del Centro de Mantenimiento de Aeronaves del Ejército, oficial que, según diversos informes, favoreció a los panameños. Un detalle, ese ex oficial tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía de Arequipa, ellas muy aparte del tema de los helicópteros. Créeme, semejante joya estuvo al frente del manejo de esa entidad que se dedica al mantenimiento de las aeronaves del ejército. Y ese personaje tuvo mucho que ver en la modificación y en la firma del contrato que favoreció a la empresa panameña Millennium Veladicor. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvo la OSI del ejército? Señor Arce, ¿por qué la OSI, bajo su mando y comando, solicitó iniciar acciones legales a oficiales del alto mando del ejército y a una empresa peruana por la reparación de 4 helicópteros? Hagamos memoria. Esos helicópteros, a los cuales me acabo de referir, fueron entregados oportunamente y bajo el plazo legal establecido, entregados tanto al ejército como a la policía, porque esas dos instituciones confiaron sus aeronaves. Están operativos y volando. Es más, no se han reportado quejas, menos denuncias por ese overhaul, reparación total. A todo ello, señora Contralora, ¿por qué no denunció a Millennium Veladicor por ser una empresa fantasma? No cumplí con los requisitos que las normas peruanas exigen y hasta el día de hoy, después de 2 años, no entregar los 3 helicópteros que se le confiaron. Esa denuncia, amigos, que se ha hecho contra altos mandos del ejército, desde mi perspectiva periodística, y no los estoy defendiendo, jamás asumiría la defensa de ellos. Es jalada de los pelos. Se está tratando de quemar esto hacia arriba. Quiero hacer, permíteme un paréntesis, que está fuera del argumento que se había elaborado para el día de hoy. Se inició una siniestra campaña mediática contra algunos oficiales y algunas empresas peruanas. Le tocaron la puerta a algunos canales de televisión. Señora Contralora, en el mundillo, en la pequeña fauna del periodismo de investigación, todos nos conocemos y todo se sabe. Le tocaron la puerta a un programa de investigación de un canal local. Cuando tuvieron acceso al tenor de la historia, la rechazaron inmediatamente. No, esto no va, no cuadra, no encaja, no es así. Tal vez cuando se cayó todo esto decidieron quemar y volver esto un gigantesco escándalo mediático acusando a altos oficiales del ejército, a las cabezas del ejército. Como mencioné líneas antes, sobre ese trabajo que se hizo de esas aeronaves de la policía y del ejército que se entregó a una empresa peruana, no hay quejas. Esas aeronaves están volando, están operativas. Todo lo contrario a las aeronaves que se entregó a la empresa Millennium Veladicor, de origen panameña, señora, las cuales jamás han sido entregadas. ¿No se han dado cuenta de ello? Hasta ahora no pueden darse cuenta de ello. Al respecto de esa acción, tengo una duda. ¿Acaso esa denuncia contra esos altos oficiales y esa empresa se dio porque el ejército decidió romper el contrato con Millennium Veladicor? Qué coincidencia, ¿no, señora Contralora? Un detalle más, una cerecita a esta parte, a esta tajadita de la torta, de esta torta llamada Millennium Veladicor. Esta empresa fantasma, panameña, la cual no tiene oficinas en el Perú, la cual no tiene oficinas en Panamá, la cual incumplió los requisitos para inscribirse como proveedor del ejército del Estado peruano aquí en el Perú, la cual no tiene capacidad logística, pero sin embargo se le asignó, se le pagó el 75% del monto del contrato y se le otorgaron extrañas adendas y nadie se quejó, nadie señaló, nadie controló ello, pasó piola. Esta empresa, señora, como le mencioné, no ha cumplido con entregar los helicópteros que se le había confiado.
Esta empresa panameña, desde nuestra perspectiva, articuló una siniestra ofensiva contra oficiales del ejército y contra peruanos de bien, para perseguirlos. Le comento, señora, le sigo comentando, señora Contralora. En medio de ello, se desató una feroz persecución contra la empresa que sí cumplió con reparar las aeronaves que se le confiaron. Campaña que abarca desde acciones legales hasta vulgares y cobardes campañas de difamación. ¿Por qué la OSI bajo su mando y comando solicitó iniciar? Esa imagen aún no, por favor. ¿Por qué la OSI bajo su mando y comando solicitó iniciar acciones legales a esa empresa peruana? Sabemos que Millennium Veladicor, atención control, esa imagen todavía no, por favor, muchas gracias. Falta todavía para esa imagen. Sabemos que Millennium Veladicor tenía como meta copar el servicio de reparación de helicópteros militares en el Perú. Y desde acá proyectarse a asumir ese tipo de trabajos en 3 países de la región. Señora Contralora, solo basta repasar documentación emitida durante el gobierno de Ollanta para darse cuenta que ese era el juego geopolítico de ellos, monopolizar el trabajo de reparación de helicópteros del Perú frente a 3 países. Mi hipótesis, señora Contralora, es que para lograr ese monopolio era necesario desaparecer a empresas peruanas que hubieran competido contra Millennium Veladicor. Al amparo de esa hipótesis periodística, vuelvo a preguntar, ¿por qué la OSI, bajo su mando y comando, solicitó iniciar acciones legales a esa empresa peruana? Tal vez no se dieron cuenta que, digo, lo pongo en su posición, señora Contralora. ¿No se dieron cuenta que le estaban haciendo el juego a Millennium Veladicor, la cual venía persiguiendo a esa empresa? Aporto un cachito a esto, un cachito fuera de contexto. La Dirección General de Aviación Civil, teniendo, según su normativa legal, la normativa legal bajo la cual opera, ¿no? Solamente ámbito de acción en lo que se refiere a aviación civil, únicamente aeronaves civiles, sancionó a una empresa dedicada a la reparación de aeronaves militares. ¿Y quién era el apoderado de Millennium Veladicor? Un funcionario del Instituto Nacional de Defensa Civil, quien se constituyó a dos, repito, a dos reuniones de conciliación extrajudicial defendiendo los intereses de esa empresa panameña, cuando por norma y por ley ese funcionario público, ese funcionario de INDECI estaba prohibido por norma ejercer esa función. ¿Qué pasó, señores de la Contraloría? ¿Qué pasó, señora Nimia Chin? ¿No se enteraron que eso había sucedido? Eso fue un acto público, por si acaso. Señora Contralora, el 18 de junio del 2025, ahora sí, Jimena, por favor, la imagen del Diario de la República. Señora Contralora, el 18 de junio del 2025, el general William Lozano declaró para el Diario de la República: los rusos presionaban para que el ejército los contrate, lo cual es algo muy grave, señora, y constituye además un gravísimo atentado contra nuestra soberanía y la dignidad de nuestro ejército. Insisto en preguntar, la OSI, bajo su dirección, abrió la respectiva investigación al respecto. ¿Qué se avanzó en esas pesquisas? Cuéntenos, ¿a quién o quiénes denunció por semejante escándalo? ¿Tiene usted a mano la lista de las personas a las cuales usted ha denunciado? Envió a la Procuraduría para que la Procuraduría a su vez corra traslado al Ministerio Público y se formalice las denuncias respectivas, señora. Esto es gravísimo, señora Nimia Chin. ¿Dónde estuvo la OSI del Ejército? ¿Dónde estuvo la Contraloría General de la República frente a esta declaración del general William Lozano? Señores, estamos hablando de un alto mando del Ejército. No estamos hablando de un empleado de cuarta o quinta línea. El 21 de octubre del 2025, el diario Expreso publicó un informe bajo el título: Auditoras se llevan documentos del Ejército del Perú. Armaron informe a favor de empresa extranjera. Más abajo, en ese mismo texto, se puede leer: el órgano de auditoría interna de la Contraloría General de la República detectó serias deficiencias en una auditoría de cumplimiento realizada por el órgano de control institucional del Ejército del Perú. Señora Contralora, ¿acaso esa empresa extranjera la que se benefició fue Millennium Veladicor? Yo sospecho que sí, señora.
Sospecho que sí, porque es la única empresa extranjera metida en el tema de la reparación de helicópteros. No hay otra, señora Contralora. Y esta nota emitida, dada a conocer por el diario Expreso, es contundente y con fotitos, señora. Ahí se ve a las dos funcionarias llevándose documentos para favorecer a Millennium Velada Corp. No nos hemos dado cuenta hasta ahora, señora Contralora. Les comento, hay un gran número de decentes y honestos oficiales del ejército, sumados a ellos muchos peruanos de bien, quienes están asqueados por la forma cómo se viene, cómo se viene manejando el tema del contrato con Millennium Velada Corp. Y sobre todo, rechazan la forma como se ha manejado a la OSI del ejército en este tema. Ante ello, saltó indefectiblemente una pregunta. ¿De dónde habría provenido el poder que protegió el accionar de la OSI del ejército? ¿De dónde vendría la influencia para garantizar que no se accione contra los panameños y no se señale a esa oficina de control por no controlar? Señora Contralora, ¿conoce usted a Edmundo Alberto Guardia Izaguirre? ¿Tiene acaso, de repente, tal vez, ese funcionario de la Contraloría General de la República, participación en esta historia? Formulo esa pregunta y lo pongo entrecomillado, entre paréntesis, entre corchetes. No estoy asegurando, señora Contralora, estoy preguntando. Como periodista, tengo la obligación de hacerlo. Tengo el derecho periodístico, tengo el derecho. Como periodista, ese derecho me asiste. Y como ciudadano tengo la obligación de hacer esa pregunta, señora Contralora. Como comprenderán, la señora ex jefe de la OSI del Ejército es un personaje público y por lo tanto nos interesan y por demás sus actos públicos. Al respecto a nuestras fuentes, ojo, las que están protegidas por ley. Hay toda una normatividad que protege a las fuentes periodísticas, a las personas que proporcionan información, documentación, relatos a los periodistas, sobre todo de investigación, para que lleven a cabo su trabajo. Hay normas internas, normas peruanas, la ley peruana y la normatividad internacional también los protege. Quiero dejar muy en claro ello. Eso frente a cualquier intento pseudo legal de amedrentamiento, ¿no? De amedrentamiento, de tratar de encauzarme. Parcho antes que cualquier avispado y lenguaraz, abogado, envíe una carta notarial diciendo que hemos mentido, que no nos ajustamos a la verdad, que la figura no es esa. Tenemos documentos. Y parcho antes que se dé esa figurita. Siempre es bueno aclarar. Nos han hecho llegar la información corroborada por este periodista, que la señora Chin Arce desde el 2018 hasta el 2025 registra 23 casos fiscales. Ello, por supuesto, en el Ministerio Público para que mejor se entienda. 23 veces entre el año hasta el 2025 la han denunciado, entre el 2018 y el 2025 la han denunciado a la señora Niña Chin Arce. Son un montón de veces, No es una, no es dos, no son tres, son 23. Bien, ella sabrá qué hacer con sus temas legales. Y el Ministerio Público también sabrá hacer lo mismo, ¿no? Recordemos, de ellos hay uno que es muy fácil de ubicar en el ciberespacio. Ella, junto al entonces hoy fallecido Contralor General de la República, Edgar Alarcón, fue invitada al Congreso a disertar, a hablar, a exponer sobre corrupción, lo que encendió las alarmas, pues en ese momento Arce fue acusada por la Fiscalía por peculado doloso y se pidió 5 años de cárcel contra ella. Además está decir que ello no prosperó, ¿no? Ella sigue siendo funcionaria pública. Ergo, obvio, no funcionó. Niña Chin Arce no es más jefa de la OSI del Ejército. Desde ayer asumió la jefatura del órgano de control institucional del Ministerio de Educación y con un ascenso de categoría. En el Ejército era una funcionaria de grado 8 y ahora en el Minedu en el Ejército era una funcionaria de grado 4, corrijo. Y ahora en el Minedu, en el Ministerio de Educación, es una funcionaria de grado 8. ¡Qué bien! La subieron de categoría. Felicitaciones. Antes de terminar, permítanme agradecer a Dante Seminario Vera, responsable de la comunidad informativa. José, pero eso no, José, pero eso no ha sido un premio, perdón, no ha sido un castigo, es un premio. Es un premio. Por supuesto la han premiado, la han subido de categoría.
Increíble. Sí, como decía primo, antes de terminar, permítanme agradecer a Dante Seminario Vera, responsable de la comunidad informativa El Datazo, por interesarse y estar al pie de esta historia, la de la OSI del ejército. Este tema continúa. ¿Y por qué continúa, primo? El contrato fue rescindido, el ejército rompió el contrato. Pero esta empresa panameña ha intentado llevar al ejército 2 veces a conciliaciones extrajudiciales. Este es el colmo. ¿Y por qué intentan llevar a conciliaciones extrajudiciales? Porque tienen contactos adentro. Por supuesto, y después para judicializar este tema, Claro, para pedir una multimillonaria indemnización por así el es, daño así es. moral, lucro cesante, el lucro emergente que ellos sufrieron porque el ejército de manera abusiva rompió el contrato con ellos. ¿No? Increíble. Todo esto se hubiera evitado, toda esta figura final, la de estas dos conciliaciones extrajudiciales, que están buscando judicializar ese tema. Y yo tengo la sospecha, primo, que si esto llega a los tribunales, Millennium Veladicor en el sistema de justicia peruano le va a ganar al ejército. Increíble. Así de podrido está todo, ¿no? Increíble. Todo esto se hubiera evitado si esto se hubiera controlado a tiempo. Si los órganos de control hubieran cumplido su misión a tiempo y desde el principio, no estaríamos en este gigantesco problema. Mientras tanto, los helicópteros no vuelan, siguen desarmados en la base de La Joya. Dios quiere que no haya ninguna desgracia. Y además que no sea el fenómeno del niño, porque no vamos a tener helicópteros. Dios quiera, y hay un detalle como acá demostramos en varias ediciones de aquí en Rayo del Sur. Se corre peligro de que el mantenimiento para el resto de las aeronaves de fabricación rusa del ejército del Perú quede en cero. Sí, Quede en pues. cero, así señores, que no se haga. Increíble. Bueno, pero Esto es tenemos peligroso. pero Esto es un gigantesco atentado contra la seguridad nacional. sí, pero José, hay una empresa nacional que sí lo puede hacer. Hay una empresa nacional, pero que está siendo perseguida, primo. Claro, para tratar de favorecer a Los esta empresa persiguen. fantasma. Por supuesto, había que sacar del juego a esa empresa peruana para limpiarle el camino a Millennium Veladicor. Así es. Mientras tanto, las autoridades de control estaban en otra. Para ellos el tema nunca existió, pero sí, como mencioné minutos atrás, qué coincidencia que cuando el ejército rompe el contrato con Millennium Veladicor, caramba, la Contraloría, la OSI del ejército eleva a la Procuraduría un pedido para que ésta a su vez lo traslade al Ministerio Público y se abra investigación fiscal contra altos oficiales del ejército y esta empresa peruana, la que sí cumplió su trabajo. Claro, ¿Para quién se está jugando? así es. Limpiando el terreno para que ellos puedan seguir con el tema corrupto hasta el final. Increíble. Un tema, primito, regálame un minuto. Acá nosotros, este tema lo hemos manejado con papeles, pruebas en mano. Acá, señores, aquí en Lima, en el Perú, hay campañas por parte de SUNAR, no de registros públicos. Si vas a comprar una casa, un predio, un carro, un local, asegúrate que esté bien inscrito, asegúrate que sea el dueño, asegúrate que no haya inscripciones Que no contra te esa propiedad estafen. para que no te estafen. Perfecto. Bien, y la gente lo está haciendo y están salvaguardando su platita y sus intereses. ¿Por qué no hicieron lo mismo con esta empresa que iba a asumir la reparación de helicópteros del ejército? Acá demostramos, primo, el extraño y para mí doloso génesis de esta empresa panameña. Acá mostramos todas las inscripciones, todas las minutas de notarías panameñas. ¿Recuerdas estos extraños poderes? Me daban poder a mí, me lo quitaban a los 2 meses, te lo daban a ti. Al día siguiente cambiaban todo completamente, de una manera rarísima. Cambiaban, me lo volvían a dar a mí, la presencia de 2 señoras panameñas que firmaban sin consignar su apellido materno, las cuales están involucradas en temas, en escándalos en Panamá, en problemas de alta corrupción, eventos notariales realizados a las 7 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, ¿no? Y todo un cambalache notarial para lograr inscribir a Millennium Veladicor allá en Panamá, la cual finalmente no tiene oficina y no tiene raigambre en ese país. Así es. ¿Dónde estuvo el Servicio de Inteligencia del Ejército? Pregunto. ¿Dónde estuvo la Contraloría General de la República y la OSI del Ejército? Que no se preocuparon en ese detalle. ¿Dónde estuvo el Ministerio de Defensa? ¿Dónde estuvo el Ministerio de Defensa? ¿Dónde estuvo el defensor del pueblo? Hay un detalle, primo.
Amigos, esta historia de los helicópteros tiene un inicio, un principio. El viaje de Alexis Humala a Rusia. ¿Se acuerdan? ¿Con Cuando quién, Jan Humala fue elegido, su hermano menor no fue parte de un escándalo, con se quién, detectó, se dio a conocer que con- viajó a Rusia a comprar armas con quién fue? ¿Con quién viajó? con el actual defensor del pueblo, que en ese Así es. momento era congresista electo por el partido de Ollantumala. Así es. Este tema de Millennium Veladicor empieza ahí. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Ollantumala, como mencionamos, se elaboró un documento del cual hicimos mención en una edición acá en Radio del Sur. Un documento por el cual se iba a favorecer la estadía, la permanencia de Millennium Veladicor para desde acá copar el overhaul de la reparación de helicópteros de países vecinos. Todo estaba preparado, todo Así estaba es. cocinado. Así es. Y estas son las consecuencias, amigos. Increíble. Oye, José, como siempre, felicitamos tu valentía, el trabajo profesional que tienes siempre y que por supuesto este es un caso que lo has tomado muy en serio y además tienes, como dices, la información de primera mano. No se puede decir quiénes son, pero lo importante es que son de garantía y que permiten saber la verdad. Así que hoy lamentablemente podemos hablar que la procuradora ya no está en el ejército, pero la han premiado y le han dado un puesto bueno en el Ministerio de Educación. Lamentablemente una vergüenza para el ejército y además para las Fuerzas Armadas. Nimie Chin Arce no es más jefa del órgano de control interno del ejército. Pero amigos, esta historia continúa. Sí, pues. Esto no termina acá, no concluye acá. Y nosotros vamos a seguir estando al pie de esta historia. Gracias a ti, primo. Chévere. Gracias a Jimena por la chamba. Un gran abrazo a ustedes. Te manda saludos también Nico, que está el día de hoy escuchándote. ¿De acuerdo? Hoy le toca a Nico, Sí. el sucesor frente a los micrófonos de Radio del Sur. Listo, gracias. José, abrazo para ti.